Tu tiempo se acabó, viejo. Esto es basura, igual que tú. Con un gruñido de desprecio, Ricardo, el joven dueño del tablao, levantó la guitarra de Javier y la estrelló contra su rodilla. El sonido de la madera vieja y amada, astillándose en un grito agudo, silenció el bullicio del local en el barrio de Triana, en Sevilla. Javier, un guitarrista de 75 años, cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el shock de ver la herencia de su padre, su única compañera de vida, hecha pedazos en el suelo. Ricardo le lanzó un par de billetes de 10 euros a la cara. «Ahí tienes, para el autobús a un asilo». Se dio la vuelta, con una sonrisa satisfecha, sin darse cuenta de que, desde un rincón oscuro, Amin, el joven limpiador, observaba con el corazón encogido, esperando su momento para recoger en silencio cada fragmento roto. Javier había tocado en el Duende Rojo durante 50 años, conocía cada tabla del escenario, cada mancha en la pared. El tablao no era solo su trabajo, era su hogar, el lugar donde su alma hablaba a través de las 6 cuerdas de esa guitarra. Su padre se la había dado en su lecho de muerte, diciéndole: «Hijo, mientras tengas esta guitarra, nunca estarás solo». Y así había sido. Pero todo cambió cuando el viejo dueño falleció y su hijo, Ricardo, un joven con más ambición que alma, tomó las riendas. Ricardo no entendía de duende ni de arte, entendía de balances y de experiencias para turistas. Para él, Javier era una reliquia, un mueble viejo que ya no encajaba en su visión moderna y rentable del flamenco. Llevaba semanas hostigándolo, criticando su repertorio anticuado, su aspecto descuidado, buscando la excusa perfecta para deshacerse de él sin pagarle lo que le correspondía por ley. Esa noche la encontró. Javier había tocado una soleá, una pieza lenta y llena de lamento que conmovió a un pequeño grupo de conocedores, pero que aburrió a la mayoría de turistas que solo querían palmas y volantes. Ricardo lo vio como la oportunidad perfecta, subió al escenario al final de la actuación y desató su cruel espectáculo público. La humillación fue total y devastadora. Javier salió del local con los billetes arrugados en el bolsillo y el eco de las risas de Ricardo en sus oídos. Se sentó en un banco junto al Guadalquivir, sintiendo un vacío que nunca antes había conocido. No solo había perdido su trabajo, había perdido su voz, su historia, el último vínculo con su padre. Mientras tanto, de vuelta en el tablao ahora cerrado, Amin, el limpiador, trabajaba con una delicadeza inusual. Con una pequeña escoba y un recogedor, juntó cada astilla, cada trozo de madera, cada fragmento de nácar de la roseta. Amin era un joven que había cruzado el estrecho buscando una vida mejor. En su Marruecos natal, su abuelo era luthier, un artesano que creaba laúdes. De él aprendió el amor y el respeto por la madera, la paciencia del artesano que sabe que la belleza requiere tiempo y dedicación. Ver la destrucción de esa guitarra fue como ver un crimen. Los días siguientes fueron un infierno para Javier. El orgullo le impedía pedir ayuda. Intentó buscar trabajo en otros tablados de Sevilla, pero las puertas se cerraban en cuanto decían su edad. «Buscamos gente más joven, con más energía», le decían con falsas sonrisas. El dinero de sus pocos ahorros se agotaba rápidamente. Tuvo que empezar a saltarse comidas, primero la cena, luego el almuerzo. La soledad se hizo más pesada, y el silencio en su pequeño piso, antes lleno de música, era ahora un recordatorio constante de su pérdida. La desesperanza comenzó a roerle el alma, haciéndole creer que Ricardo tenía razón, que su tiempo realmente se había acabado. Por las noches, en su pequeño cuarto, Amin encendía una lámpara y extendía los pedazos de la guitarra sobre una mesa. Era como un rompecabezas imposible. Con las pocas herramientas que tenía, algunas heredadas de su abuelo, comenzó el minucioso proceso de reconstrucción. Limpiaba cada pieza, estudiaba las vetas de la madera, buscando la forma de que volvieran a encajar.
Gastó lo poco que ganaba en colas especiales y barnices, comiendo él mismo pan y poco más para poder permitírselo. No lo hacía por ninguna recompensa, lo hacía por respeto a Javier, a quien siempre había admirado desde las sombras, y por respeto a un arte que sentía que se estaba perdiendo. En el Duende Rojo las cosas no iban como Ricardo esperaba. Había contratado a un grupo de flamenco fusión con luces de neón y un cajón electrónico. Los turistas iban una vez por la novedad, pero no volvían. El lugar había perdido su alma. Los viejos clientes, los que amaban el flamenco de verdad, dejaron de ir. Las críticas en internet eran demoledoras. Un espectáculo de plástico, sin corazón, han matado el duende. Ricardo en su arrogancia se negaba a admitir su error. Culpaba al público por no entender su visión. Su inversión se estaba convirtiendo en una sangría de dinero. Una tarde, mientras Javier estaba sentado en una plaza sintiéndose más invisible que nunca, una mujer elegante se le acercó. Era Estrella Montoya, una de las cantaoras más respetadas de España. ¿Usted es Javier el Trianero?, preguntó con una voz profunda. Javier asintió, sorprendido. «He oído lo que ese sinvergüenza le hizo. Un crimen», dijo ella. «Mire, el próximo sábado voy a cantar en un patio justo enfrente de su antiguo tablado. Me sentiría honrada si me acompañara con su guitarra». El corazón de Javier dio un vuelco, una mezcla de alegría y amargura. «Señora, le agradezco más que a mi vida, pero me destrozaron la guitarra, no tengo nada que tocar». La expresión de Estrella se ensombreció. «Eso es un problema», admitió. «Pero si consigue una, la oferta sigue en pie». La esperanza que había florecido en el pecho de Javier se marchitó casi al instante. ¿De dónde iba a sacar una guitarra? La posibilidad se sentía tan lejana como las estrellas. Esa misma semana, la situación financiera de Ricardo se volvió crítica. Desesperado, decidió apostarlo todo a una carta. Anunció una gran noche de reinauguración para el mismo sábado, con entrada gratis para las primeras 100 personas y barra libre de sangría. Publicitó el evento por toda la ciudad, esperando que una multitud llenara el vacío de su local y de sus cuentas. Estaba convencido de que su moderno espectáculo triunfaría si lograba que la gente lo viera. El viernes por la noche, justo un día antes del evento, alguien llamó a la puerta de Javier. Era Amin, el joven limpiador. Sostenía un estuche de guitarra viejo pero limpio. Javier lo miró confundido. «No tengo dinero para limosnas, muchacho», dijo con voz cansada. Amin negó con la cabeza y sin decir una palabra, abrió el estuche. Dentro descansaba su guitarra, pero no era la misma, era mejor. Las grietas eran ahora finas líneas doradas, reparadas con una técnica que parecía kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica con oro. La madera brillaba con un barniz nuevo, y el sonido que produjo Javier al rozar las cuerdas fue más profundo, más rico y más lleno de alma que nunca. Javier miró a Amin con lágrimas en los ojos, no entendía cómo. Amin, con un español tímido, solo dijo: «Un buen instrumento no debe morir». Le explicó cómo había recogido los pedazos y trabajado cada noche. Javier lo abrazó, un abrazo que transmitía décadas de gratitud y una vida de soledad rota. Llegó la noche del sábado. El local de Ricardo, el Duende Rojo, estaba lleno gracias a sus ofertas. La música electrónica mezclada con flamenco resonaba en la calle, estridente y sin alma. Ricardo sonreía, creyendo que había ganado. Pero entonces, al otro lado de la estrecha calle, en un pequeño patio andaluz iluminado con farolillos, un sonido puro y poderoso comenzó a fluir. Era la guitarra de Javier. Acompañando la voz quejumbrosa y potente de Estrella Montoya, Javier tocaba como nunca antes lo había hecho. Cada nota contaba su historia, el dolor de la humillación, la desesperación de la pobreza, la gratitud de la redención y la alegría feroz de la venganza.
El sonido era tan auténtico, tan cargado de verdad, que la gente en el tablado de Ricardo empezó a callarse para escuchar. Primero fue una pareja que dejó sus copas de sangría a medio beber y salió a la calle, atraída por esa música magnética. Luego otra y otra. Como un río, la gente comenzó a vaciar el Duende Rojo. Cruzaron la calle y se agolparon en la entrada del patio, escuchando en un silencio reverencial. Ricardo, al ver que su local se vaciaba, salió a la calle enfurecido. Su rostro se transformó del enfado a la incredulidad más absoluta cuando vio a Javier sentado en una silla con la guitarra que él mismo había destrozado, tocando para una multitud que le daba la espalda a su local. Vio a toda su clientela, a todos los que había atraído con sus trucos baratos, completamente cautivados por el anciano al que había llamado basura. La música de Javier se elevó en un crescendo triunfal, y la multitud estalló en un crescendo triunfal que sonó como un martillo en los oídos de Ricardo. Se quedó solo en su puerta, en medio del silencio de su local vacío, completamente derrotado. El concierto fue un éxito legendario. Al final de la noche, Estrella Montoya anunció públicamente que Javier, el Trianero, sería su guitarrista oficial en su próxima gira nacional. Las ofertas de trabajo, las entrevistas y el respeto que le habían sido negados durante tanto tiempo, ahora le llovían. Lo primero que hizo Javier con el adelanto de la gira no fue comprarse ropa nueva ni mudarse a un piso mejor, fue a buscar a Amin. Encontró al joven en su pequeño cuarto y le entregó un sobre grueso. «Esto es para ti», dijo Javier. Amin se negó a aceptarlo, diciendo que lo había hecho por respeto. «Y por respeto te lo doy yo a ti», insistió Javier. «Esto no es una limosna, es una inversión. Quiero que abras tu propio taller de guitarras aquí en Triana, para que ningún instrumento vuelva a morir injustamente». 2 meses después, mientras el taller de laúdes y guitarras Amin abría sus puertas, Ricardo colgaba el cartel de «Se vende» en la fachada de El Duende Rojo. Arruinado y humillado, tuvo que vender el negocio familiar a una fracción de su valor. La última vez que se le vio, estaba sirviendo mesas en una cafetería de turistas lejos del centro, con la mirada vacía de quien lo perdió todo por no saber ver el valor en los demás. La lección que nos deja esta historia es que la verdadera valía no se mide en años ni en dinero, sino en el talento, la pasión y el respeto. Humillar a alguien por su edad o su condición es un acto de ceguera, porque nunca sabes quién está observando desde las sombras, listo para recoger los pedazos y construir algo mucho más fuerte y hermoso a partir de las ruinas que dejaste. El bien que hacemos, por pequeño que sea, siempre encuentra la manera de volver a nosotros, a menudo de la forma más inesperada. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor déjanos un me gusta para que sepamos que valoras este tipo de contenido. Y no olvides comentar qué te pareció la actitud de Amin. ¿Crees en este tipo de justicia poética? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.